En el episodio de hoy, estamos viendo a 5 personas cuyas aventuras de safari terminaron de la peor manera imaginable. Desde un fotógrafo solitario que se alejó demasiado en Botsuana, hasta un recorrido a pie en Zambia, donde un solo paso en falso resultó fatal. Pero primero, comenzamos en Sudáfrica, donde una ventana abierta convirtió las vacaciones soñadas de una familia en una pesadilla. El 9 de agosto de 2015 fue uno de esos días secos y brillantes en el noreste de Sudáfrica, donde lo salvaje parece tranquilo, pero nunca quieto. En el Parque Nacional Kruger, el polvo flotaba justo por encima del camino, agitado solo por el lento rodar de los vehículos de safari que serpenteaban por la maleza. Para los turistas, era un paraíso. Para los depredadores que observaban desde la hierba alta, era solo otro día para esperar, observar y, a veces, atacar. Kruger es una de las reservas de caza más grandes de África, abarcando casi 7.500 millas cuadradas de sabana, matorral y bosque ribereño. Atrae a millones de visitantes cada año y es hogar de los 5 grandes: león, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo. Los vehículos turísticos tienen permitido viajar cerca de animales en libertad, en carreteras designadas con protocolos estrictos para minimizar el riesgo. Los animales son salvajes, pero están habituados a la presencia de vehículos. Y en su mayoría los ignoran, hasta que algo rompe el patrón. La familia Marley había llegado de Arizona 2 días antes. Greg y Elise, ambos en sus primeros 40 años, habían ahorrado durante casi una década para hacer este viaje, trayendo a su hija adolescente, Tessa, y a su hijo de 12 años, Nolan. Elise había planeado cada detalle, desde las almohadas de viaje hasta el teleobjetivo. Era el tipo de viaje con el que la gente soñaba. El tipo que llena álbumes de fotos y recuerdos familiares. Pero algunos viajes terminan con fotos que nadie quiere volver a ver. Sifo, su guía, había dado la habitual charla de seguridad de esa mañana. Permanezcan sentados, manténganse en silencio y nunca abran las ventanas. Había trabajado en Kruger durante más de una década y sabía lo rápido que las cosas podían salir mal si se ignoraba incluso una regla. El Land Cruiser con lados abiertos ofrecía una excelente visibilidad, pero sus paneles de vidrio deslizantes no eran solo para comodidad. Eran lo único que separaba a los turistas del poder bruto justo más allá del camino. Justo después de las 3 de la tarde, Sifo detuvo el vehículo cerca de una manada de leones, descansando bajo un matorral de acacias. 6 leonas yacían extendidas sobre la hierba dorada, apenas moviéndose, mientras un macho enorme estaba sentado cerca, su oscura melena capturando destellos de luz solar. Los únicos sonidos eran el suave clic de las cámaras y el asombro silencioso de los pasajeros. Desde el asiento delantero, Sifo recordó tranquilamente a todos que se mantuvieran quietos y mantuvieran las ventanas cerradas. Los leones parecían pacíficos, pero la tensión siempre hierve bajo la superficie. Para el ojo inexperto, los leones pueden parecer pasivos en estos momentos, dormitando en el calor, espantando moscas de sus orejas, aparentemente indiferentes a la presencia de vehículos. Pero los leones africanos son depredadores ápice, diseñados para una fuerza abrumadora y repentina. Un macho adulto puede pesar más de 420 libras, medir casi 4 pies de altura en el hombro y extenderse más de 10 pies desde la nariz hasta la cola. Sus mandíbulas pueden ejercer una fuerza de mordida que supera 650 libras por pulgada cuadrada, lo suficientemente fuerte como para romper huesos. Diseñados para emboscar, dependen del sigilo y de explosiones cortas y explosivas de velocidad, capaces de alcanzar 35 millas por hora en solo unos pocos pasos. Los turistas a menudo confunden la quietud con seguridad, pero esa calma puede desaparecer en un instante. Una cámara que se mueve, un brazo extendido o el suave siseo de una ventana deslizante pueden romper el hechizo y desencadenar una reacción letal. Elise, sentada en el asiento del pasajero delantero, tenía una vista clara, pero el reflejo en el vidrio arruinó su toma. Abrió la ventana varios centímetros, ajustando silenciosamente su lente. Ese pequeño movimiento fue todo lo que hizo falta. Los ojos del león macho se fijaron en ella. Levantó la cabeza, músculos tensos, orejas hacia adelante, y luego, sin previo aviso, se lanzó. Con un estruendo, se estrelló contra el costado del Land Cruiser, su cabeza y una pata abriéndose paso por la ventana medio abierta. Elise apenas tuvo tiempo para gritar. Las garras rasgaron su hombro y cuello. Greg se inclinó instintivamente, tratando de alejarla, pero el león ya se había aferrado. Sifo se apresuró a subir la ventana, pero el mecanismo se atascó, detenido a mitad de camino bajo el peso del león. En el asiento trasero,
Tessa y Nolan gritaban mientras su madre era atacada a pocos centímetros. Elise luchó solo por un momento antes de quedar inerte, su torso cayendo contra la puerta, un brazo destrozado, la sangre acumulándose rápidamente en su pecho y regazo. El león cayó al suelo tan repentinamente como se había levantado. Todo el ataque había durado menos de 10 segundos. Sifo pidió ayuda por radio mientras Greg presionaba desesperadamente las heridas con sus manos. El vehículo se puso en marcha, dejando atrás a la manada mientras otros invitados formaban un perímetro suelto en el camino de tierra. Un helicóptero de evacuación médica llegó en 20 minutos. Elise aún respiraba cuando la levantaron del asiento, pero su pulso se desvanecía rápidamente. Después de un largo vuelo al hospital en Nelspruit, Elise fue declarada muerta. Los médicos confirmaron que había muerto por una pérdida masiva de sangre causada por profundas laceraciones en el cuello y el hombro. Una autopsia reveló más tarde que sus heridas podrían haber sido sobrevivibles si hubieran ocurrido más cerca de atención de emergencia. Pero en el campo, dentro de un vehículo en movimiento, simplemente no había habido suficiente tiempo. Los funcionarios de Kruger realizaron una revisión formal y absolvieron a Sifo de cualquier irregularidad. El ataque se atribuyó oficialmente a un error humano, un error evitable con consecuencias irreversibles. Se añadieron nuevos letreros de advertencia a todos los vehículos de turismo, y los guardabosques monitorearon la manada durante varios días, sin observar comportamientos inusuales. En las semanas siguientes, los operadores de safaris en toda Sudáfrica comenzaron a actualizar discretamente sus protocolos. Se instalaron mecanismos de bloqueo de ventanas en docenas de vehículos, eliminando la posibilidad de abrirlas durante avistamientos de depredadores. Algunas empresas añadieron vidrio reforzado, otras cambiaron los modelos de vehículos por completo. Nadie podía decir con certeza por qué Elise había abierto la ventana. Ella había escuchado las reglas, Sifo las había repetido solo minutos antes. Pero eso es lo que pasa con el safari. En una hora, lo salvaje puede empezar a sentirse familiar. Los leones parecen tranquilos, el guía parece confiado y un marco de metal entre tú y lo salvaje comienza a parecer suficiente. Tal vez fue el reflejo en el vidrio, tal vez solo quería una mejor toma, pero una pequeña decisión de abrir la ventana solo unos centímetros fue todo lo que hizo falta. Después del viaje, la cámara que Elise había llevado fue guardada en una caja y colocada en un armario en casa, junto con la ropa que había usado ese día. Nadie nunca lo abrió. La historia de Elise Marley fue un recordatorio desgarrador de lo rápido que puede atacar un león cuando un error rompe la barrera. Para Etienne Ravet, no era un depredador nativo lo que estaba rastreando, sino un avistamiento de tigre rumoreado en la selva de Botsuana, que lo llevó un paso demasiado lejos. El 3 de octubre de 2017 comenzó como muchos otros en el norte de Botsuana, caluroso, seco y tranquilo. En la región de Savuti del Parque Nacional Chobe, el aire se cernía pesado sobre el lecho seco del río, donde las huellas de elefantes se cruzaban en el polvo y las huellas de leones permanecían desde la noche anterior. Era el tipo de lugar donde el silencio tenía peso, donde la línea entre el observador y lo observado podía cambiar en un instante. Etienne Ravet había volado desde Lyon, Francia, para lo que él llamaba el viaje de su vida. A los 44 años, era ingeniero civil de profesión y fotógrafo de vida silvestre por pasión. Autodidacta, meticuloso y con una paciencia infinita, era conocido por su curiosidad tranquila, su hábito de perder horas en un solo detalle y su profundo respeto por el mundo natural. Su esposa, Claire, se había quedado atrás, confiando en la cuidadosa investigación y planificación de su marido. Etienne había estudiado todo: la colocación de la cámara, los hábitos de los animales, los gráficos de migración. Pero hay una diferencia entre leer sobre depredadores y estar en su sombra. La región de Savuti es conocida por su terreno seco e impredecible y su fauna ferozmente territorial. Los grandes felinos deambulan por el bushveld aquí, especialmente leopardos y leones, aunque los avistamientos son raros sin un guía entrenado. El paisaje es abierto pero engañoso. Arbustos densos y barrancos poco profundos ocultan el movimiento hasta que es demasiado tarde para reaccionar. Y aunque la mayoría de los animales en los parques nacionales son nativos, de vez en cuando surgen rumores de especies exóticas de reservas privadas cercanas que han sido contrabandeadas, escapadas o mantenidas ilegalmente, especialmente cerca de los bordes. Etienne había contratado a un guardabosques local llamado Tiro para que lo acompañara en excursiones fotográficas a pie. Habían pasado 3 días rastreando rutas conocidas de depredadores, manteniéndose cerca del vehículo y siguiendo las pautas del parque. Pero en el cuarto día, justo antes del atardecer,
Etienne vio un destello de movimiento en los arbustos cerca del lecho del río. Un destello de color naranja, una forma demasiado grande, demasiado rayada para hacer otra cosa. Dejó de caminar, levantó su cámara y sin decir una palabra, se alejó del guía y lo siguió. Tiro le gritó que se detuviera, pero Etienne no escuchó o no hizo caso. Se deslizó entre la hierba, agachado con la cámara levantada, escudriñando el borde del arbusto. Su enfoque se centró completamente en la figura adelante. Nunca podría haber adivinado lo que se acercaba desde el lado. En los días previos a ese momento, Etienne había estado rastreando lo que creía que podría ser un tigre, un animal no nativo de África, pero que se rumoreaba había sido visto cerca del borde sur de Chobe. Algunos especulaban que se había escapado de una colección privada cercana que había cerrado. La mayoría desestimó los avistamientos como confusión o exageración, pero Etienne había investigado y creía que era posible. Para él era una rara oportunidad fotográfica, una que valía la pena seguir. Incluso fuera de su área nativa, los tigres siguen siendo depredadores impulsados por el instinto. Un adulto completamente desarrollado puede pesar más de 500 libras y moverse con una precisión casi silenciosa. Acechan a través de la cobertura y rara vez se acercan de frente, prefiriendo rodear y atacar desde el lado. Y para un fotógrafo enfocado en el matorral adelante, el verdadero peligro a menudo viene de la dirección en la que no está mirando. El tigre salió de la maleza y golpeó a Etienne por detrás, derribándolo de cara al suelo. Sus garras rasgaron su espalda y muslo al aterrizar. Gritó y se retorció, pateando salvajemente, pero el animal ya se había aferrado a su pierna. El hueso crujió audiblemente. La cámara cayó al suelo y se hizo añicos. El tigre lo arrastró varios pies por el polvo antes de soltarlo y volver a rodearlo, con la cola moviéndose y respirando con dificultad. Tiro ya había pedido ayuda por radio. Los lugareños de un puesto de investigación cercano escucharon los gritos y acudieron con disuasores de ruido, latas de metal, silbatos y bengalas. El tigre retrocedió a medida que se acercaban, desapareciendo en la maleza tan silenciosamente como había llegado. Etienne estaba sangrando profusamente, su pierna casi irreconocible, pero aún estaba consciente cuando lo alcanzaron. Lo llevaron de regreso al vehículo, lo estabilizaron y lo llevaron a una estación de guardabosques a varias millas de distancia, donde fue trasladado en helicóptero a un hospital en Mon. Para cuando llegó, había perdido una cantidad peligrosa de sangre y requirió cirugía inmediata. Los médicos lograron salvarle la vida, pero no la pierna. Los cirujanos se vieron obligados a amputar por encima de la rodilla. Las heridas eran demasiado extensas, tendones cortados, arterias aplastadas, y la infección ya comenzaba. Cuando la noticia llegó a Francia, Claire voló para estar a su lado, llegando justo antes de su segunda cirugía. Ella se quedó con él durante los largos y dolorosos días de recuperación, ayudándolo a enfrentar el shock y el silencio que siguió. Después de 2 semanas en el hospital, volaron a casa juntos. Los amigos en Lyon estaban atónitos. Etienne era conocido por ser metódico y extremadamente bien preparado, nunca descuidado, nunca impulsivo. Muchos habían visto sus cuadernos de investigación y escuchado sus planes detallados antes del viaje. La idea de que se había adentrado solo en la selva ignorando a su guía resultaba irreconocible. Según los más cercanos a él, rara vez hablaba sobre lo que sucedió, solo que había cometido un error. Los funcionarios revisaron el incidente y confirmaron que Tiro había seguido el protocolo. El parque no emitió sanciones, pero comenzó a distribuir informes de seguridad actualizados a viajeros independientes y fotógrafos aficionados. Se colocaron nuevos letreros alrededor del perímetro sur de Sabuti, y los informes de especies exóticas fueron investigados con más agresividad. Nunca se volvió a encontrar rastro del tigre. Etienne solo tenía que preocuparse por sí mismo, pero Brian McCready era parte de un grupo, uno que se desvió ligeramente del curso y se cruzó con un búfalo cafre solitario. La mañana del 17 de septiembre de 2022, el sol se elevó rápido y fuerte sobre el Parque Nacional de Luangwa del Sur, bañando el valle en un calor dorado antes de que las sombras tuvieran tiempo de asentarse. La estación seca estaba en pleno apogeo. El agua escasa, la maleza quebradiza y la visibilidad se extendía ampliamente a través de la tierra reseca. Parecía pacífico, pero en esta parte de Zambia, incluso la mañana más clara puede ocultar algo esperando en la hierba alta. 10 amigos de mucho tiempo de Seattle habían volado para lo que llamaron su viaje del año 50, un safari a pie en grupo por el parque, algo de lo que habían hablado durante años.
Todos tenían entre 40 y 55 años, en su mayoría profesionales, amantes de la naturaleza y antiguos compañeros de universidad que habían mantenido el contacto a lo largo de décadas de trabajos, hijos y distancia. Entre ellos estaba Brian McCready, de 45 años, un ex técnico de emergencias médicas convertido en profesor de ciencias de secundaria que amaba el senderismo, la vida silvestre y contar chistes secos que hacían gemir a sus amigos. Y a su lado en el sendero estaba Sandra Wright, de 43 años, una entrenadora corporativa y ávida corredora que conocía a Brian desde que ambos eran asistentes residentes en la universidad. Ella fue quien lo convenció de unirse al viaje en primer lugar. Liderando el grupo estaba Thomas Banda, un experimentado guardabosques zambiano con 18 años de experiencia guiando safaris a pie por las llanuras inundables de Luangwa. Conocido por su presencia tranquila y profundo conocimiento del comportamiento animal, Thomas había pasado años rastreando manadas de leones y elefantes, navegando el terreno cambiante del parque con precisión metódica. Los safaris a pie se basaban en la lentitud y la confianza. Confianza en el guardabosques, en el silencio y en la disciplina de mantenerse cerca y alerta. El grupo partió justo después del amanecer, caminando en fila india a lo largo de un lecho de río seco donde las huellas de hipopótamos dibujaban patrones en la tierra. Solo Thomas y su asistente llevaban rifles. El resto llevaba agua, cámaras y la emoción sencilla de estar rodeados por la verdadera naturaleza. Después de una hora, avistaron una pequeña manada de elefantes a lo lejos, siluetas grises moviéndose suavemente a través de la neblina. Algunos miembros del grupo, tratando de obtener una mejor vista, se desviaron ligeramente del sendero. No estaba lejos, 10, tal vez 15 pies, pero en la selva. Eso es todo lo que se necesita. Thomas les hizo señas para que se detuvieran y reagruparan, pero en esos pocos momentos dispersos, la línea se había ensanchado y la visibilidad se había roto. Desde la maleza, un búfalo cafre apareció de repente, un toro enorme de cuerpo oscuro cubierto de polvo y sombra. Estaba a apenas 20 pies del grupo cuando cargó, con las pezuñas golpeando y la cabeza baja. Thomas gritó mientras la línea se rompía, pero Brian, el más cercano a la maleza, todavía estaba girando cuando el búfalo lo golpeó. Los búfalos cafres se encuentran entre los animales más peligrosos de África, y los toros solitarios como este, a menudo llamados Daga Boys, son especialmente impredecibles. Una vez separados de la manada, se vuelven más territoriales y más propensos a atacar sin previo aviso. Con un peso de hasta 1.800 libras y capaces de cargar a más de 30 millas por hora, se han ganado una reputación por su violencia silenciosa y repentina. No gruñen, no amenazan, esperan y luego atacan. El cuerno lo atrapó justo debajo de las costillas, levantándolo del suelo antes de lanzarlo al suelo. El búfalo giró y lo pisoteó 2 veces en un torbellino de pezuñas y polvo. Sandra, a solo unos pasos detrás, fue arrojada a un lado por el costado del animal. Cayó con fuerza. Su brazo se rompió con el impacto. El resto del grupo se quedó inmóvil, atónito e incapaz de moverse. Thomas disparó un tiro de advertencia al aire. El búfalo se detuvo, resopló, y desapareció de nuevo en la maleza. En el silencio que siguió, todo lo que quedaba era el olor a hierba aplastada, la neblina de polvo y el sonido de Sandra gritando de dolor. Las heridas de Brian eran catastróficas. El cuerno del búfalo había atravesado su pecho, colapsando un pulmón y rompiendo costillas, mientras que el pisoteo causó un trauma interno severo. Thomas fue el primero en llegar a él, seguido por 2 miembros del grupo que estaban entrenados en RCP. Trabajaron juntos en el polvo, haciendo todo lo posible mientras Thomas pedía ayuda por radio. Sandra, todavía en el suelo cerca con un brazo roto, pedía a gritos que alguien lo salvara. Pero Brian nunca recuperó la conciencia. El grupo estabilizó el brazo de Sandra usando tiras de ropa y fabricaron una camilla con una silla plegable y ramas. Estaba en estado de shock, pero alerta. Thomas los llevó a un claro cercano donde un helicóptero llegó en menos de 1 hora para evacuarla y recoger el cuerpo de Brian. El ataque fue considerado un trágico accidente, una emboscada impredecible causada por un breve descuido en el espacio y la visibilidad. Thomas no tuvo la culpa, pero la empresa de turismo revisó silenciosamente sus protocolos de safari a pie. Espaciado más estricto, reagrupamiento obligatorio y sin desviaciones fuera del sendero. El cuerpo de Brian fue enviado a Seattle la semana siguiente. Su memorial llenó el auditorio de la escuela donde había enseñado durante más de una década. Estudiantes, amigos y colegas compartieron historias de viajes de campamento, datos sobre la vida silvestre y una amabilidad silenciosa que pocos habían conocido nombrar.
Sus cenizas fueron esparcidas en las cascadas a lo largo del sendero que más amaba. Sandra dio las palabras finales en el servicio. Ella había sobrevivido, pero nunca olvidó lo que le costó. El grupo terminó su viaje antes de tiempo y regresó a casa en silencio. El entusiasmo por la naturaleza reemplazado por algo más tranquilo. Brian encontró peligro en las praderas abiertas. La de Devin Boyd vino silenciosamente desde las sombras cerca de su porche, en forma de una hiena manchada. El 14 de julio de 2019 fue una noche tranquila y sin viento en las praderas cerca del Masai Mara, en Kenia. El calor del día persistió mucho después del atardecer, y el cielo estaba amplio y sin luna, salpicado de estrellas que hacían que la tierra abajo se sintiera aún más oscura. Alrededor de una casa privada en el monte, justo fuera del límite formal de la reserva, el silencio era tan profundo que se podían escuchar los insectos haciendo ruido en la hierba seca y el ocasional movimiento de pezuñas o patas en la distancia. Las cercas eran bajas, decorativas, no funcionales, y más allá de ellas se extendía la sabana abierta compartida por turistas, carroñeros y depredadores por igual. Dentro del albergue de huéspedes, 4 viajeros estadounidenses estaban relajándose después de su primer día completo de safari. Jack y Maria Langston, ambos de 24 años, habían ahorrado durante un año para hacer el viaje. Habían invitado a sus amigos cercanos, Devin y Haley Boyd, ambos de 23 años, a unirse a ellos, amigos que conocían desde la universidad, de esos a los que les envías mensajes sin pensar y con los que haces planes por instinto. Devin era el estable, discretamente divertido, siempre servicial, el primero en llevar la bolsa de alguien o en verificar si todos tenían agua antes de una caminata. No era imprudente, solo curioso, reflexivo y ansioso por aprovechar al máximo la experiencia. La cabaña que habían alquilado venía con un chef privado, vistas impresionantes y una simple regla repetida. Después del anochecer, nadie debía salir. Ni para caminar, ni para tomar fotos, ni siquiera para mirar las estrellas. El monte por la noche era un lugar diferente. Vivo, impredecible y no debe subestimarse. Nunca vio a dónde fue el mono. El susurro no se detuvo, pero había cambiado. Ahora más bajo, más pesado, viniendo desde justo más allá del patio. Devin dio un paso adelante, escudriñando la oscuridad. No fue una decisión inteligente. Todos habían escuchado las reglas. Después del anochecer te quedas adentro. Devin también las había escuchado, pero es fácil olvidar cuán real es el peligro cuando la noche está tranquila. La cabaña se siente segura y la amenaza no parece una amenaza. No era descuidado por naturaleza, solo curioso. Y en ese momento, la curiosidad superó a la precaución. Lo que no sabía era que no todo afuera esa noche era presa. Devin no vio a la hiena hasta que ya estaba sobre él. Se lanzó desde el lado, baja, rápida y sin advertencia. Sus mandíbulas se cerraron sobre su pierna inferior con una fuerza aplastante. El impacto lo derribó y en segundos estaba siendo arrastrado por el patio de piedra, su linterna girando en la oscuridad. Era una hiena manchada, común en esta parte de Kenia, especialmente cerca de las casas en el monte donde el olor de la comida o las personas permanece durante la noche. Aunque a menudo se las asocia con manadas, patrullan solas con la misma facilidad, moviéndose agachadas entre la hierba con casi ningún sonido. A diferencia de los leones o leopardos, no rugen antes de atacar. Sus mandíbulas están entre las más fuertes del mundo de los mamíferos. Más de 1100 libras por pulgada cuadrada, más que suficiente para romper un hueso. Y no persiguen, esperan una oportunidad. Devin acababa de dar una. El agarre de la hiena desgarró músculo y tendón mientras lo arrastraba hacia los arbustos. Sus patas levantaban polvo con cada paso. Él gritó tratando de liberarse, pateando con su pierna libre, pero el animal no lo soltó. Lo arrastró varios pies más antes de detenerse, todavía aferrado, respirando pesadamente y bajo. Haley irrumpió por la puerta, gritando su nombre mientras el pánico se convertía en un grito completo. Jack y Maria se apresuraron a encender las luces exteriores, mientras Haley agarraba una silla y la lanzaba en la dirección del ataque. Los sonidos estruendosos y el brillo repentino asustaron a la hiena, pero no fue hasta que un miembro del personal de seguridad local llegó con una linterna potente y una porra de metal que finalmente retrocedió. El animal vaciló, con los ojos brillando en el haz de luz. Luego se dio la vuelta y se deslizó en la hierba alta sin hacer ruido. Devin yacía inmóvil en el suelo, su pierna destrozada y cubierta de sangre, la linterna parpadeando débilmente a unos pocos pies de distancia. Devin aún estaba consciente. Su pierna había sido desgarrada desde la rodilla hasta el tobillo.
El músculo estaba expuesto, los tendones destrozados y 2 huesos fracturados. El personal aplicó un vendaje compresivo mientras otros intentaban mantenerlo calmado. Un helicóptero de evacuación médica llegó desde Nairobi antes del amanecer. Fue trasladado, estabilizado y sometido a cirugía de emergencia justo después del amanecer. Los médicos lograron salvar la pierna, pero no su función completa. Después de múltiples operaciones y meses de fisioterapia, Devin recuperó la capacidad de caminar con asistencia, pero el daño nervioso le dejó con dolor crónico, movilidad limitada y una cojera permanente. El incidente provocó una breve investigación por parte de la administración de Bush Home, pero no se encontraron violaciones. El protocolo de seguridad había sido claro, y la responsabilidad recaía en el huésped que salió. No se tomaron acciones legales, y el lodge aumentó discretamente su personal nocturno y reforzó el perímetro. De regreso en California, la vida de Devin cambió de maneras que no había esperado. Su trabajo en recreación al aire libre se volvió imposible. Se trasladó a un puesto remoto de servicio al cliente y comenzó terapia física a tiempo completo. Él y Hailey se casaron en una ceremonia local y tranquila. Jack y María todavía viajan, pero ya no reservan viajes a áreas remotas de vida silvestre. La experiencia los dejó profundamente conmocionados. El lodge actualizó sus procedimientos nocturnos y aumentó el personal, pero la política oficial de seguridad permaneció sin cambios. Los huéspedes son responsables de seguir las reglas. La decisión de Devin de salir esa noche le dejó con lesiones permanentes y cambió el curso de su vida en cuestión de segundos. Devin solo había salido para verificar un sonido. Javier Cárdenas salió del vehículo para tener una mejor vista de un león, y la naturaleza no dudó en responder. El 26 de octubre de 2003 fue un cálido día de primavera en la provincia del noroeste de Sudáfrica. En la reserva de caza de Pilanesberg, el sol se filtraba a través de las ramas de acacia, proyectando sombras que se movían lentamente sobre los caminos de grava y la hierba alta. El aire zumbaba levemente con insectos. Desde la distancia, el matorral parecía tranquilo, casi eterno. Pero bajo la quietud, el ecosistema latía con una tensión silenciosa. Era una tarde típica en la reserva, hasta que un hombre salió del coche. Javier Cárdenas había llegado a Sudáfrica 4 días antes. A los 29 años, era un analista de marketing de Madrid, de voz suave y bien leído, con un amor particular por la fotografía. Este era su primer viaje a África, reservado como parte de un tour en grupo pequeño a través de las colinas ondulantes y crestas volcánicas de Pilanesberg. Había traído 3 cámaras, un diario y el tipo de emoción que hace que los turistas se inclinen un poco demasiado por la ventana. No era imprudente por naturaleza, solo estaba ansioso. Y no estaba solo. El safari de ese día fue dirigido por Peter Nlobu, un guía local freelance con años de experiencia, pero con una reputación de ser informal con las reglas. Su vehículo era un 4x4 beige con lados abiertos y un toldo suelto. Sin puertas, solo barras de metal y correas de lona. Los invitados eran una mezcla de edades y nacionalidades, repartidos en 2 filas de bancos. Algunos ya habían estado en safaris antes. Otros, como Javier, estaban viendo la naturaleza salvaje por primera vez. El grupo ya había avistado impalas, cebras y un elefante macho a lo lejos. Y ahora el calor se estaba asentando, ralentizando todo. En los parques de safari, los leones a menudo parecen indiferentes a los vehículos. Años de convivencia les han enseñado que la forma, el sonido y el olor de un camión de safari no significan amenaza ni oportunidad. Pero esa calma se evapora en el momento en que una persona rompe el marco del vehículo. Para un león, la forma humana fuera del coche es presa, no parte del paisaje. Habían estado conduciendo durante casi 1 hora, cuando alguien señaló un león descansando a la sombra de un árbol de marula, su pelaje dorado mezclándose perfectamente con el polvo. Su cabeza estaba levantada solo un poco, ojos medio cerrados, cola moviéndose perezosamente. Cerca, un segundo león, probablemente una hembra, yacía presionada contra las raíces. Peter detuvo el vehículo lentamente a unos 30 pies de distancia y las cámaras emergieron silenciosamente, mientras el grupo se sumía en un silencio tranquilo. Era el tipo de momento en el que se basan los safaris. Javier, ansioso por una mejor toma, ya se había inclinado 2 veces sobre la barandilla lateral, frustrado por el resplandor. Luego, sin decir una palabra, desenganchó la correa de lona, pasó por la barra de metal y pisó el suelo, cámara en mano, con los ojos fijos en el león.
Fue una decisión desconcertante. Todos habían escuchado las reglas. El león estaba a solo 30 pies de distancia, completamente alerta y al alcance de un ataque. Pero los safaris tienen una extraña manera de adormecer los instintos. Cuanto más tiempo permanecen quietos los animales, más inofensivos parecen. Por razones que nadie pudo explicar, Javier, generalmente reflexivo, incluso cauteloso, eligió el peor momento posible para actuar como si las reglas no se aplicaran. Suspiros de asombro recorrieron el grupo. Una mujer intentó alcanzarlo. Otra gritó. Peter se giró, claramente sorprendido, pero no reaccionó lo suficientemente rápido. El león se levantó en un solo movimiento fluido y comenzó a acercarse, lentamente al principio, luego más rápido. Para cuando Peter gritó, el león ya estaba a mitad de camino. Se dio la vuelta, levantando su cámara como si fuera a retroceder, pero nunca tuvo la oportunidad. El león se lanzó con una fuerza explosiva, golpeándolo en el pecho y empujándolo hacia atrás sobre la tierra. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de su cuello, aplastando huesos y desgarrando profundamente el músculo en una sola mordida devastadora. El ataque fue rápido y silencioso. En segundos, Javier dejó de moverse. Una mano permaneció enrollada alrededor de la correa de su cámara. El león mantuvo su agarre un momento más, luego soltó y retrocedió, observando. Su cola se movió una vez más antes de girar y caminar tranquilamente hacia la sombra del árbol. Javier yacía inmóvil en el suelo, la sangre empapando el polvo debajo de él. Para cuando llegaron los guardabosques, no quedaba nada por hacer. Fue declarado muerto en el lugar. Las lesiones catastróficas. Su tráquea aplastada, arterias seccionadas, vértebras cervicales destrozadas. Los guardabosques formaron un perímetro alrededor de la escena y escoltaron al grupo de regreso al albergue. Los funcionarios del parque abrieron una entrevista interna esa misma tarde. Peter fue encontrado negligente. Aunque no se presentaron cargos criminales, su licencia de guía fue revocada y fue eliminado de la lista de operadores aprobados de la reserva. Nuevas políticas fueron introducidas discretamente, sesiones informativas de seguridad obligatorias al inicio de cada recorrido, señalización reforzada dentro de todos los vehículos de safari y un código de conducta actualizado para los guías. Las nuevas reglas eran claras: no estar de pie, no asomarse, y bajo ninguna circunstancia se permitía a ningún huésped salir de un vehículo. El cuerpo de Javier fue trasladado en avión de regreso a Madrid unos días después. Su familia agradeció al personal del parque por su ayuda. Se celebró un pequeño servicio en su ciudad natal, donde amigos se reunieron para compartir recuerdos, muchos de ellos centrados en sus fotos, calles de la ciudad, senderos de montaña, vacaciones familiares. En lugares como Pilanesberg, la naturaleza no ofrece segundas oportunidades. Todo lo que se necesita son unos pocos pasos en la dirección equivocada, y la ilusión de seguridad desaparece. Gracias por ver este video. Si te encantó este video, definitivamente también te encantará el que está en tu pantalla final ahora mismo. Espero verte allí.